Hace mucho porque hay delincuencia, de repente nos van a decir que van bien los números y bueno, pues a lo mejor tendrán algún éxito. El gobierno tiene que decir que las cosas van mejor, eso lo dice, no debería, pero bueno, eso siempre lo terminan por mencionar. Lo cierto es que ha habido incrementos en algunos hechos de violencia, en algunos hechos delictivos, hay avance en algunos otros, pero aquí se trata de que hagamos una cultura de prevención. A final de cuentas, muchas de las cosas que suceden pueden evitarse si nosotros tomamos ciertas recomendaciones muy puntuales. Y por ello es para mí un honor el día de hoy platicar con el Observatorio Nacional Ciudadano. Aquí está Francisco Rivas. Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Querido Luis, siempre un gusto estar contigo. Buenos días. Al contrario, un gustazo poderte tener aquí en este espacio. Oye, están circulando este documento, es una historieta, recomendaciones para evitar ser víctimas de delitos, del Dr. Ong, que es una especie de personaje. Cuéntanos un poco, particularmente, porque hay muchas preguntas aquí, si quieres nos vamos con las preguntas y para darles respuestas. ¿Qué hacer frente al tema de vacaciones? Mucha gente va a salir de vacaciones y dicen voy a dejar mi casa sola, no voy a hacer que pues lleguen las ratas, ¿no? Pues efectivamente por eso elaboramos esta historieta, porque la idea es hablar de problemas que tenemos en el día a día de una manera un poco más lúdica, un poco menos acartonada y tratando de llegar a un público que no necesariamente se informa a través de documentos específicos. El robo a casa habitación es el delito, es uno de los delitos que genera mayor sensación de inseguridad en los ciudadanos. ¿Por qué? Porque pues tú a tu casa llegas a resguardarte, llegas a convivir con tu familia, a descansar, es donde guardas tu patrimonio. Cuando hay un robo a casa habitación, las personas se sienten vulneradas, se sienten violadas en su intimidad. Luego resulta como muy problemático en los días sucesivos a un robo a casa habitación lidiar con esa sensación de que alguien estuvo aquí, estuvo tocando mis cosas o se llevó cosas que son de extremo valor para mí. El robo a casa habitación la mayor parte ocurre sin violencia, es decir, cuando las personas no están dentro de la casa. Y aquí permíteme, porque esto yo lo aprendí hace muchos años por la mala. Sin violencia no significa que no hagan destrucción en el domicilio. Lo que significa es que no hubo una amenaza en contra de una persona. Yo hace muchos años, se me metieron a robar a mi casa y casi me matan a uno de mis perros a golpes y destrozaron la casa porque aparte no pudieron salir. Y pues yo, indignado en ese momento, me quedé sorprendido al saber que era un robo a casa habitación sin violencia porque no estábamos en la casa en ese momento. Entonces, esto para que las personas también lo sepan, solo 1 de cada 10 casos es con violencia, es decir, cuando las personas están ahí. Esto según los datos que tenemos tanto de victimización y son consistentes con las denuncias. La mayor parte de robos a casa habitación sin violencia, es decir, donde no están las personas, ocurren en la tarde y en la noche. Y la mayor parte de robos con violencia, donde están las personas, ocurren en la mañana y en la primera parte de la tarde. ¿Qué es lo que le recomendamos a las personas de cara a las vacaciones? El robo a casa habitación no es uno de los delitos en donde está más marcada la tendencia estacional, pero sí podemos ver que cuando están las vacaciones sube un poquito. Pero es un delito que, sobre todo ahorita, debe preocuparnos porque el año pasado fue el año con la menor tasa de robo a casa habitación de la historia de nuestro país, pero porque pues, todos estamos en nuestras casas, es difícil. Sí, no era fácil robar. No era fácil robar. Aparte, de nuevo hay que recordar. Y hoy todo el mundo va a querer salir. Y hoy todo el mundo va a querer salir, exactamente. Por eso lo decía, porque hay un rebrote, tanto en el aumento del robo a casa habitación, como en el hecho que las personas pues ya estamos hartos de estar en nuestra casa y queremos tener, pues queremos recuperar algo, un fin de semana, a donde sea. Y sí estamos viendo un crecimiento a partir de este año muy importante. Si tú ves la gráfica de tendencia, si hay ahora sí, literalmente un rebote de los números que bajaron tanto en 2020, en este 2021, la subida va empinada, lo que quiere decir que cada vez tenemos más robos a casa habitación. En el caso de robo a casa habitación sin violencia, estamos dándoles recomendaciones. El día de hoy vamos a publicar un video que va a estar disponible en nuestras redes, en donde precisamente te dice que en la medida de las posibilidades de las personas hay que instalar pues algún tipo de sistema que inhiba el ingreso. Las cámaras en absoluto son lo más efectivo, aunque no funcionen. Pero sí, porque es horrible ver cómo te robaron. Sí, es horrible verlo, pero el delincuente le tiene más miedo a ser captado en cámara
¿Ah, sí? que a los porteros, que a O sea, ¿sí inhibe el hecho de la cámara? La cámara es lo que más inhibe respecto a todo lo demás, a excepción obviamente de rejas que sean de una particular hechura o de cierto tipo de candados, pero sí es importante tratar de generar más dificultades para que ingresen al domicilio. Okay. Como es un delito que ocurre muy rápido, tendencialmente, pues si tú le pones rejas, si le pones chapas, si le pones cámara, o sea, vas generando condiciones para que sea menos posible que la persona ingrese. Obviamente, en la medida de las posibilidades también, pues tener una caja fuerte, y tener una caja fuerte empotrada hace pues más probable que rescatemos nuestros bienes más preciados. Es importante no tener los documentos personales junto a los objetos de valor, porque a veces se los llevan nada más al inicio por la rapidez, y luego los acaban vendiendo y luego nos acaban robando la identidad. O sea, sale peor la cosa. Sí hay cosas que pueden suceder a partir del robo de un documento. Los delincuentes van principalmente por efectivo, tecnología y joyas. Y específicamente los relojes tienden a tener un mercado ilícito muy importante, mucho más que las joyas. En muchos casos las joyas las desmantelan y las venden por peso o en partes, efectivamente. Y aquí uno de los aspectos que en el observatorio impulsamos con muy poco éxito, en la pasada administración intentamos hacer un movimiento tanto con legisladores como con la propia cámara que existe de las casas de empeño. Debes saber que en España en algún momento también tuvieron un problema importante de crecimiento de los robos, sobre todo el robo a casa habitación. Entonces se generó una propuesta en donde si tú llevabas un objeto a empeñar y no contabas con la factura, entonces pues le tomaban foto a tu documento de identidad. Te hacías responsable de ese documento, no vaya a ser que estés vendiendo uno robado. O no, pero incluso si es un anillo, un reloj en una casa de empeño, se quedaban con el objeto, te daban obviamente un recibo y contactaban a la autoridad, a las policías, para ver que no hubiese un reporte de robo de ese reloj, de ese anillo, de esa televisión o de lo que sea, ¿no? Y entonces, el día después tú regresabas y pues si no había ningún problema, te daban el dinero. Entonces esto ayudaría, porque si tú ves en el país donde hay más robo casa habitación, hay más casas de empeño. Y la verdad es que la gente cree ¿Neta? que... ¿Sí? Ah, qué interesante. En las zonas, que... Y fíjate, o sea, parece ser que las casas de empeño están más en zonas en zonas de clase medio baja y baja, porque es un mecanismo pues precisamente de financiamiento para gente que a veces no tiene acceso a algún tipo de financiamiento o tarjeta, pero también tiene que ver en parte por la captación de... Se roba más en casas de clase media baja y baja que en zonas de clase alta. O sea, pues es que ahí tienes el edificio, las cámaras, el portero, la seguridad, un buen de cosas. O sea, porque aquí nos dicen, es que esos temas que luego es nada más para los ricos que están de vacaciones. No es cierto. Afecta más a la población de clase media y clase baja. En México, el robo está en la clase medio baja y baja. Ok, mira. O sea, ¿por qué? Porque evidentemente, por ejemplo, en el tema del robo a transeúnte, cuando tú estás en tu vehículo, es cierto que los delincuentes prefieren una camioneta de lujo a un carro, a un utilitario, pero también en muchas ocasiones, al observar si en el vehículo de lujo traen vidrios pues con algún tipo de película o incluso blindados, se van a ir por es más difícil, delito más fácil, exactamente. Pero en el caso de robo a casa habitación, la cantidad de robos que ocurren en las zonas menos privilegiadas de la ciudad o del país son mayores respecto a los que ocurren en las zonas altas. Ahora, en el caso de robo con violencia, de robo a casa habitación con violencia, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Generalmente los delincuentes ingresan porque engañan a las personas. Venimos de un servicio técnico. Acaba de pasar lo del ICI, ¿te acuerdas? Lo de esta situación en el Estado de México, si no me equivoco, pero y secuestraron ahí a la familia durante horas. Aquí en Lomas es muy frecuente que ingresen, porque pues ya se nos cayó la señal de tal compañía, o porque venimos a entregar un paquete de alguna de las paqueterías. Hay una fuga de gas, o están diciendo que hay una fuga de gas, venimos a checarlo. Exactamente, entonces lo primero que tenemos que hacer es no dejar que ingresen, que nos muestren sus documentos de lejos, porque luego nos podrían agarrar si nos acercamos mucho. Y ahí, pues, tomarle una foto
y que sea muy evidente que le mandamos la foto a alguien, que le hablamos a alguien y luego contactar directamente a la empresa del servicio, porque si hay una orden de revisar el gas, seguramente la empresa va a tener conocimiento. Si hay una orden de revisar el internet de la zona, hay conocimiento. Y en el caso, por ejemplo, de los sistemas de telecomunicación, una de las cosas que hacen inmediatamente, sobre todo si hay cámaras o no hay cámaras, es cortan las cámaras y cortan, entonces te dicen, mira, no tiene señal. Entonces, eso hace que sea más creíble la mentira. El problema es que una vez que ingresan, el robo a casa habitación con violencia puede ser terrorífico para las familias. No, ¿cómo no? Sobre todo porque empiezan con un ejercicio de terrorismo psicológico, en donde le empiezan a decir si hay mujeres que las van a violar, que si regresan los hijos de la escuela, los van a secuestrar, que saben dónde, porque obviamente pues ahí está la información. Entonces inhibe mucho la denuncia, generan esta sensación de pánico y a veces en estos casos, ya que ingresaron al domicilio, pueden estar mucho tiempo, incluso horas, y eso sí es muy preocupante para las familias. Porque además te van a exigir, si tienes una caja fuerte, por ejemplo, pues ábrela. Ábrela. Y dónde hay más dinero, y dónde hay más cosas, y dónde hay más joyas. Exactamente, y en muchos casos pues inician lesiones dolosas, o sea, hay golpes hacia pero afortunadamente, digamos, este es el 1% el menor, es de los casos. De cada 10 casos. Uno de cada 10 casos. ¿Estos son datos del país o de la ciudad? Estos son datos del país, pero son muy consistentes a lo largo. O sea, no es muy difícil que tú tengas un exceso de robo a casa habitación con violencia. En la Ciudad de México es consistente, en Monterrey, en Guadalajara, o sea, en las principales áreas metropolitanas. Ahora, este es un problema que no está principalmente en la Ciudad de México. Es decir, proporcionalmente respecto al número de habitantes, la ciudad que tiene la mayor problemática es Colima. Ah, mira. Y de ahí tenemos un municipio en Aguascalientes, tenemos municipios en Durango, es decir, no necesariamente lo tenemos en Ciudad de México. En Ciudad de México. Ahora, también ahí, este es un delito con una altísima cifra negra. Es decir, un gran número de no denuncias o de no investigaciones de la autoridad. Porque tú vas y denuncias. O sea, hablar a 911 no es suficiente. Si no se inicia una carpeta de investigación, el delito queda como cifra negra. O sea, sí necesitamos, sobre todo en casos, pues si se robaron un bien de valor importante o si hubo violencia, a fuerza. ¿Qué posibilidades hay de recuperar ese bien? La verdad son mínimas. Y aquí sí tenemos que decírselo a los ciudadanos. Pero aún así es importante ir y denunciar. Porque yo entiendo que el ciudadano promedio dice, pues ¿para qué voy a ir 3 horas? O más, pierdes más todo el día. Y luego hay que darle seguimiento a la carpeta. No, y aparte, pues luego en muchas ocasiones, pues en el Ministerio Público te tratan muy mal. Muy mal. Entonces se burlan de ti, te dicen cosas que verdaderamente te hacen sentir como si el culpable que te hubieran robado eres tú. Entonces, pero ese ejercicio permite construir inteligencia y también permite exigir resultados. Para los ciudadanos sí es importante tratar de separar los documentos y sí quiero ser insistente con esto porque sí estamos teniendo también un aumento en el robo de identidad. Es decir, si yo me robo un pasaporte, si yo me robo una lo falsifico y hago un crédito a tu nombre, etcétera. Puedo sacar muchos créditos. Yo estaba hablando hace unos días con empresarios del área de automotriz. Por ejemplo, hay mucho tema de robo de identidad y entonces pues prácticamente sacan un carro con la empresa crediticia de la pues de la marca y luego pues la empresa pierde, aunque pues ellos están más tutelados por todo el sistema de seguros. Pero el ciudadano es el que más pierde, porque luego tiene que enfrentar una serie de problemáticas que tardan meses o años en resolverse. Entonces, que afectan a tu crédito, que te generan problemas en el trabajo. Entonces, sí es importante que tengamos esta distinción. Y el otro aspecto que, insisto, también en el tema de robo a casa habitación es importante, es si ya sucedió, en el caso de robo a casa habitación con violencia, si ya sucedió, tenemos que cooperar, pero tenemos que evitar cualquier tipo de comunicación con el delincuente, porque en muchas ocasiones nosotros les podemos dar información para que luego esas mismas personas que ingresaron a nuestro domicilio nos extorsionen, nos chantajeen, etcétera, etcétera. Entonces, ser muy cuidadoso con la información que compartimos. Francisco Rivas, se nos acaba el tiempo, pero todas estas recomendaciones y además un chat directo, poder platicar, poder tener contacto con el observatorio, ¿cómo le hacemos? Pues mira, tenemos una línea de atención y tenemos un contacto vía mail que es atención.víctimas
ONC, que son las siglas de Observatorio Nacional Ciudadano.org.mx, o nuestra página también, www.onc.org.mx. Y el área de atención a víctimas da apoyo psicológico y seguimiento. Todo es gratuito, evidentemente. Y seguimiento porque, pues te puedo decir, lamentablemente el problema es que vamos a denunciar, salimos pensando que tenemos una carpeta de investigación y no tenemos absolutamente nada. Entonces, en eso los ayudamos, estamos a sus órdenes porque este es un problema muy grave para las familias. Muchísimas gracias. Es Francisco Rivas del Observatorio Nacional Ciudadano. Regresamos con mucho más. Esto es MBS.